Bien, restitución de un fracasado. La lectura que no leímos fue la de Juan, pero hoy vamos a ver algo bien interesante, hermanos. Si alguno hubiere pecado, dice el texto para memorizar, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo el justo. Nuestro abogado es Jesucristo el justo. ¿Lo repetimos? ¿Les parece 3 veces? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Una vez más. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El versículo es de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Una vez más. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Muy bien. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Saben ustedes que cuando yo les comentaba que cuando veía yo este texto, la verdad es que, la lección para mí fue muy impactante? Porque hablar del fracaso no es nada fácil. Cuando uno se levanta de un fracaso. Pero algo peor es esto. Miren, ¿qué ocurre si usted decepciona a alguien hasta el punto de arriesgar la amistad? ¿Alguna vez te han decepcionado hasta el punto de decir este ya ni es mi amigo o no es mi amiga? ¿Te han llegado a decepcionar así? Y es cruel, ¿verdad? Se siente feíto, duele. Ahora, ¿qué pasa si decepciona a su amigo y él muriera antes de que usted pudiera pedirle perdón? Pues peor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le hago para pedirle perdón a este o a esta? Y ahora dice, ¿y qué sucede si su amigo en el momento de su muerte supiera que usted falló porque estuvo dispuesto a salvarse a costa de él? Yo estaba leyendo la introducción y fíjense que el autor empieza con estas preguntas. Pedro experimentó este tipo de fracaso. Había amado mucho a Jesús. ¿Cierto o no? Díganme si no lo había amado. Pedro era uno del que siempre andaba con Jesús. De hecho, horas antes de este pasaje, dice la Biblia que Pedro, andando con Jesús, se vienen los soldados a querer arrestarlo. Todos preguntaron, Jesús, ¿qué hacemos? Pero Pedro luego que agarra la espada y dice, pues a este no lo toca, ¿cierto o no? Arrebatado. Y hay algo que sucede aquí que a mí me llama mucho la atención, que no lo había visto, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros vemos la carga que Pedro vio o vivió en ese momento por este fracaso, es impactante que como el amor de Cristo cambió ese fracaso. Que a pesar de tener esa carga tan fuerte, él pudo ser capaz con la ayuda de Jesús de poder salir adelante. Bien, empezamos hoy. Quiero ir un poquito rápido. La presuntuosa confianza en sí mismo. Sobre todo hoy con las mujeres se está hablando mucho de esto por la equidad de género o la igualdad, en algunos casos lo mencionan. Empodérate. ¿Han escuchado eso? Tú puedes. ¿Cierto o no? Esa es la filosofía del mundo hoy. Tú tienes la capacidad, tú puedes. O sea, mírate, eres capaz. Y esa es la filosofía que nos está envolviendo en el mundo. De como seres humanos tomar el papel que nos corresponde. Y yo quise poner estas dos imágenes, sobre todo por las mujeres, porque es a las quienes los han estado atacando mucho. Y hay un papel ahí, tú puedes o no puedes, ¿cierto? Pero fíjense que a veces nosotros tenemos una presunción en nosotros mismos que no es correcta delante de Dios. Que creemos que porque tengo este título, que porque tengo este trabajo, que porque yo tengo el carácter así, no hombre, me como el mundo, pero sí. ¿Cierto? Y creemos que tenemos esas capacidades porque nos han hecho entender que de verdad las
tenemos, que podemos hacerlo. Pero la palabra de Dios nos enseña algo diferente. La perspectiva divina, la perspectiva que Dios tiene de nosotros es algo diferente. Lucas presenta detalles específicos respecto a dos personas, a Judas y a Pedro. Tenemos a un Pedro impetuoso, ignorante, era un pescador, pero era un hombre muy apasionado, que cuando tomaba algo lo tomaba con mucho agrado. Y tenemos a un Judas, calculador, estudiado, ¿cierto o no? Dice la palabra del Señor que en estos versículos, si ustedes van, regresamos a la Biblia, Lucas 22, en el versículo 22 y 23 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre que por quien es entregado. Dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería y por qué le iban a hacer esto. La palabra de Dios nos enseña que los discípulos actuaron molestos. ¿Por qué creen? Si ustedes revisan versículos antes, miren, les voy a enseñar. Dice el versículo 20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, aquí está, el 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el qué. ¿Cómo se sentían ellos entonces? Dignos, ¿cierto o no? O sea, para estar peleando el puesto es porque dicen, pues es que si lleno, ¿no? Si llego, ¿a poco no? Ellos se sentían dignos. Jesús les había dicho, alguien me va a traicionar, y ellos se ofendieron. O sea, ¿cómo? Espérate. O sea, ¿que no has visto mi lealtad hasta ahora? ¿No la has visto? ¿No te has dado cuenta qué tan leal he sido? ¿Cierto o no? Se enojaron y empezaron a pelear quién iba a tomar el lugar de preeminencia. ¡Híjole, qué bárbaros! Jesús quería que Pedro supiera que cualquiera, por muy cerca que esté del Señor, puede sufrir un ataque del enemigo. Hay ocasiones en que nos sentimos, pero hasta que andamos en las nubes, ¿verdad? Espirituales. Ayer ayuné. No, hombre, que me pongan ahorita al que quieran, ¿ah? Porque yo ayuné. No, estuve orando toda la noche. Ahora sí, vente. A ver de a cómo nos toca. Somos presuntuosos de algo que no nos corresponde, de algo que no es nuestro. Dice la palabra del Señor que Jesús quería que Pedro supiera que cualquiera de nosotros puede sufrir una caída. Cualquiera de nosotros. En el versículo 31 Jesús se dirige a Pedro y le advierte acerca de su inminente tiempo de dificultad en la vida. ¿Qué dice el 31? Dijo también el Señor, Simón, Simón, cuando hablas dos veces a alguien es porque quieres llamar su atención, es porque esa persona está distraída, ¿cierto o no? ¡Abi! ¡Abi! ¡Escúchame! ¡Leiva! ¡Leiva! ¡Noemí! ¡Noemí! ¡Hoy veniste, Noemí! Te quiere llamar la atención y el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Le estaba diciendo, Pedro, agárrate fuerte, porque hoy vas a tener una lucha fuerte. Y esa situación presuntuosa, hermanos, vuelvo a repetir. Dice aquí la palabra de Dios, ¿de qué manera Satanás ataca a los cristianos, hermanos? ¿De qué manera nos ataca? Vamos a leer. Todos agarren su Biblia y como esgrima bíblico, ¿va? No traje dulces, sino si quien ganara le dábamos un dulcecito, pero bueno, ya me los comí, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice la palabra del Señor?
Primero de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en nosotros. ¿Qué es lo que le dice el Señor? ¿Mayor es quién? El que está en nosotros. Quise poner esto, hermanos. De hecho, cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, el hermano que nos daba angeología, precisamente, nos hablaba acerca de Satanás y los ángeles y los demonios poseen. Y una de sus, creo que esto ya lo había comentado como anécdota, como título en su clase nos puso, los cristianos pueden ser poseídos, y pone, no, 1000 veces no. Y ya después desglosó todo el tema. Entonces en el examen, más de uno de nosotros, los chistosos estudiantes del Instituto Bíblico, nos pregunta el hermano en el examen, ¿los cristianos pueden ser poseídos y todos? No, 1000 veces no. Pero no, pusimos las citas y todo. La palabra de Dios nos enseña que un cristiano no puede ser poseído, porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, no hay paso. Lo que sí puede haber es que ataques. Lo que sí puede haber es opresión, pero que de ahí a que entre en nosotros, no. ¿Ok? Despacio. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. ¿Qué dice? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¡Qué hermoso! Vinieron ángeles y le servían. ¿Fue tentado Jesús? ¿Crees que tú no puedes ser tentado? ¿Qué dice 2 de Corintios 12, 7 al 9, por favor? 2 de Corintios 12, 7 al 9. Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién era Pablo? Dios, en mi vida un apóstol. ¿Qué apóstol? Predicando, dando su vida. Y dice la palabra de Dios que él tenía que todo el conocimiento. A veces tú sabes 2, 3 años y ya te sientes erudito. Y no, dice la palabra del Señor, dice, para que la grandeza de las revelaciones no se exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Santo
porque yo te quiero débil, porque cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte. Este es el actuar de Dios. Dios no está buscando gente fuerte. Y es lo que le quería enseñar a Pedro. Yo le estoy buscando gente fuerte, que se sienta que wow, Superman, Batman. No, estoy buscando a la Batichica. No, estoy buscando a gente común, con un deseo de que mi nombre sea exaltado. No su inteligencia, no su sabiduría, no sus fuerzas. Y dice la palabra del Señor que Pablo dice que le rogó y el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque entonces se va a mover el poder mío en ti. Que mi gracia te baste. Dios, ¿cómo no nos va a bastar su gracia? Ese regalo que no merecemos. Pedro tenía que entenderlo. Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hoy, porque prediques, porque enseñes, porque vengas, debes estar consciente y bien apercibido de que Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. No te puedes confiar, no debes confiarte. Yo lo he dicho siempre y cuando tengo la oportunidad lo vuelvo a repetir. El hecho de que tú estés sirviendo, el hecho de que tú hagas estas cosas, hermano, no te exime de ser tentado. Al contrario, debemos estar bien alertas. Dice la palabra del Señor que el Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente, anda hambriento. Estos tiempos han sido muy difíciles, hermanos. He visto grandes siervos caer. Hombres y mujeres de las que uno dice: Dios, qué bueno ha sido. Pero eso no es todo. Cuando nosotros entendemos cómo Dios obra, dice la palabra del Señor que Jesús, así como le dijo Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero ¿qué crees, Pedro? No estás solo. No estás solo. No estás sola, Gire. No son tus fuerzas. No estás solo, Israel. No es tu fuerza. ¿Qué dice la palabra del Señor en Efesios 6? Por favor, ayúdenme a seguir leyendo. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por favor, hermano. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cálzate los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cierto o no? Dice: sobre todo toma el escudo de la fe, con que puedas apagar los dardos del fuego del enemigo. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y da una última recomendación: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en él. Dios nos da herramientas. Él nos da herramientas. Él no nos deja solo. Dice: cuidado, Satanás anda como león rugiente, pero mira, aquí hay herramientas para ti. Yo te estoy dando las herramientas para que tú puedas salir adelante. Y no solo eso, así como Jesús le dijo a Pedro: pero no te preocupes, Pedro,
porque yo voy a estar intercediendo por ti. Ay, ay, ay. ¿Qué más quieres? ¿Quién está intercediendo por ti, Javier? ¿Quién está hoy intercediendo por nosotros, Pablo? El de arriba. Lee, por favor, Juan 17:20. ¿Qué dice? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en ti por la palabra de Dios. Ay, ay. Esta oración está Jesús antes de irse ora por sus discípulos y les dice: Señor, que como ellos, como no tú y yo somos uno, que ellos también lo sean. Señor, te pido que los guardes. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y dice: yo no solo te pido por estos mis discípulos, te pido aún por los que han de creer, los que vienen después. Jesús está intercediendo por ti hoy. ¿Cómo ves? Jesús hoy está intercediendo por nosotros. Él está ante el Padre: Señor, ten misericordia. Mira, ya te falló, pero yo derramé mi sangre. Guárdalo. Manda ángeles. Pon gente a su alrededor. Esa es nuestra confianza. Que dice la palabra de Dios que está intercediendo. Santiago 4:6-10. Pero en la mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Saben qué sucede cuando nosotros le fallamos a Dios? Lo último que queremos es venir a la iglesia. Es que me veo bien hipócrita. ¿Cierto o no? Es lo primero que pensamos. Me veo bien hipócrita. Ahora, ¿yo cómo voy a ir? ¿Cierto o no? Yo le decía a los jóvenes en otra ocasión: cuando estás enfermo, ¿qué dices? Ay, no, ¿cómo voy a ir al doctor si estoy enfermo? ¿Así le dices? Ay, me quebré un hueso. No, pues ¿cómo voy a ir al médico si ya me quebré el hueso? Qué pena, ¿qué va a decir? ¿No piensan así? ¿Y por qué pensamos diferente cuando se trata de Dios? ¿Por qué pensamos diferente cuando le hemos fallado a Él y nuestra alma está mal? ¿Por qué creemos esto, hermano? ¿Sabes por qué? Porque Satanás nos engaña. ¿Por qué nos hace pensar que ya no hay remedio para nosotros? Porque nos ata. Porque a veces es más fácil creerle al diablo que creerle a Dios. Porque a veces es más fácil creerle a la gente cuando te dice Dios no te oye. A veces es más fácil creerte a ti mismo antes de venir a Dios. Qué torpes somos, ¿verdad? Tomamos decisiones equivocadas, porque cuando le fallamos a Dios, lo primero que hacemos es huir, lejos de venir ante sus planes. Pero eso es una condición humana. Eso es una condición humana. El pecado no nos deja estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros para acercarnos a Él? A veces hasta propicios somos, ¿verdad? Para que lejos de que se acerquen, se alejen. Es triste, pero es una realidad. Dice la palabra del Señor que Él está intercediendo por nosotros. No confíes en tu propia prudencia, no te sientas muy santificado. Solo Dios sabe qué hay. Él está intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como dice, cuando vive siempre para interceder por ellos. Nuestro Dios es eterno. Siempre, hermano, está intercediendo por ti.
porque quiere darte algo diferente, quiere darte algo bueno. Esa es su intención. Jesús intercede, sabe que Satanás anda buscando que cada uno de nosotros caiga. Él sabe que está derrotado. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Para él no hay salvación. Su destino fue marcado en la cruz del Calvario. Sabe que la única manera de hacerle daño, de hacer que su corazón se duele, es cuando tú o yo caemos. Es cuando tú o yo decidimos no agradarle. Es cuando tú y yo decidimos alejarnos de Él. Esa es la única manera de hacer que el corazón de Dios se duela. Esa es la única manera. Jesús intercede por nosotros. Pero sabes, hermano, a veces es necesario pasar por estas situaciones. A veces es necesario. Porque luego no entiendes. Yo les voy a comentar algo. Es un testimonio y creo que ya lo he dado antes. Yo estudié en el Instituto Bíblico. Estuve pastoreando en una iglesia, pero creía que por servir Dios estaba conmigo. Entonces no me daba tiempo de orar, no me daba tiempo de leer la Biblia, porque yo era directora de un instituto bíblico aquí en la iglesia. Teníamos instituto aquí en la iglesia, teníamos en Isla y teníamos en Tehuacán. Yo pastoreaba en Tehuacán, empecé a dar clases en una universidad y empecé a dar clases en un bachillerato aquí. Entonces, ¿se imaginan cuánto viajaba yo? Todo el tiempo andaba arriba, abajo. Fui presa fácil. Y era muy arrogante, hermanos, era muy arrogante. Yo era muy arrogante. Yo me sentía la mujer que no le podía fallar a Dios porque lo amaba. Yo le decía, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes cuánto te amo, yo daría mi vida entera, como Pedro lo dijo, yo daría mi vida entera por ti. Pero Satanás es más astuto y me costó 10 años de mi vida levantarme por mi arrogancia, hermanos, por mi arrogancia. Y hoy le digo, yo recuerdo que en esos tiempos yo le decía al Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir, no quiero fallarte más, quítame la vida, ya quítamela. Yo rogaba al Señor por eso, ¿saben? Yo le decía al Señor, quítame la vida. Y yo creo que si hubiese tenido oportunidad lo habría hecho. Pero Dios en su gracia, en su favor, me levantó, hermano. Y hoy dice la palabra de Dios que permite que pasemos por esto. ¿Para qué crees? Para que digas, qué buena Elia, se levantó. No, para que puedan entender los demás lo que Dios puede hacer con tu vida. Si hoy tú le has fallado, si hoy te sientes desanimado porque crees que Dios no te va a perdonar, pues déjame decirte que no es así. Dios nos perdona. Dios te levanta, Dios te restaura, Él hace cosas diferentes. La gente te puede decir no, pero cuando Él dice sí, no importa lo que digan los demás. Así es nuestro Dios. Dice 1 Corintios 1, 3 y 4. Léanle, por favor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, ¿cómo es, hermanos? Él nos consuela a nosotros, ¿para qué? Para poder consolar a los demás, para decirles, con Dios sí se puede. Y hoy vamos a ver una jactancia, ¿vale? ¿Cómo contribuye esto a nuestro fracaso? La falta de conocimiento de nosotros mismos. Pues en todo, ¿verdad? ¿Cierto o no? El versículo 22 y 23 de Lucas, regresamos a Lucas, a nuestro texto base. Dice esto: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre aquel. Y entonces ellos que empezaron a decir, no hombre, ¿quién te va a dejar? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién se va a atrever a traicionarte, Jesús?
Pedro desestimó el engaño y las maquinaciones de Satanás. Los discípulos lo desestimaron. Dijeron, no me toca hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12? ¿Qué dice? Así que piensa estar firme, Mire qué. mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que qué. Y Gálatas 6:1 dice la palabra del Señor, si ves a tu hermano que cae, ¿qué dice? Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo. Considérate a ti mismo. Es lo que dice la palabra de Dios. Considerándote a ti mismo. No sea que tú también alguna vez le has prometido algo al Señor y no has cumplido, hermano. ¿Verdad que sí? A veces confiamos más en nuestras fuerzas. ¿Y qué se siente, hermanos, cuando no le cumplimos al Señor? ¿Lo has pensado? ¿Lo has pensado en alguna ocasión? ¿Qué se siente cuando nosotros le fallamos a Dios? Piensen en esa ocasión en la que le prometieron y pregunten, la pregunta es, ¿se concentraron más en lo que pensaban que podían hacer o en lo que Él podía hacer gracias a la obediencia de ustedes? A veces nos concentramos más en lo que yo creo que puedo hacer que en ser obediente a Dios. Y este es un error increíble. Es probable que Pedro esperara una respuesta positiva de Jesús a su garantía de lealtad. Tal vez él esperaba que Cristo lo usara como ejemplo y dijera, miren a Pedro, Pedro es bien valiente, no se echa para atrás, va para adelante. ¿Ya ven cómo me contestó Pedro? No, Señor, hasta la muerte voy contigo, no solo a la cárcel, que me maten. ¿Cierto o no? Pedro esperaba a lo mejor esa respuesta de Dios. Por eso se molestaron tanto, esperaba esa respuesta de Jesús, porque él había dado muestras de esto, pero Jesús lo conoce todo. Él sabe lo que va a haber mañana. Es probable, dice aquí la palabra del Señor, que Pedro se sintiera a lo mejor ofendido o decepcionado cuando Jesús predijo que él iba a caer. Eso dice el versículo 34, dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me niegues. ¿Cuántas veces? 3. No una, 3 veces. Y ahorita vamos a ver eso. Vamos a la siguiente. Dice aquí, un fracaso amargo. Lucas 22, 54 y 55, que ya leímos, ¿cierto? Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. ¿Y Pedro qué hacía Pedro? Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Un fracaso inminente. Aquí hay algo que yo no había notado, hermanos. Lo confieso, tengo muchos años predicando esto y no lo había notado hasta hoy. Fíjense, Lucas 22, 47 al 53, dice la palabra de Dios, que mientras aún él hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? ¿Qué le estaban preguntando? ¿Los vamos a herir? Y pero, ¿qué dice? Dice, y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús le dijo, basta ya, deja. Y tocando la oreja, ¿qué hizo? Lo sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Casi les dice, son unos cobardes.
Ahorita sí ya vienen muy valientes, con palos y espadas, ¿cierto o no? Dice, pero prendiéndole, se lo llevaron. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál era el deseo de los discípulos? Era ayudarlo, pero preguntando. Y Pedro actuando. Vamos a ver qué pasó con los discípulos. Mateo 26, 56. Mateo 26, 56. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué hicieron los discípulos? Huyeron, se fueron, lo dejaron. Marcos 14, 50. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Otro apóstol que dice que los discípulos que huyeron. Lucas 22, 54 y 55, que fue el que leímos. ¿Qué hicieron los discípulos? Huyeron. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa, y habiendo ellos encendido fuego, todos se fueron, pero el único que le siguió, ¿quién fue? Pedro. Pedro. Aquí Pedro está como que, si voy, no voy, si voy, no voy, ¿cierto o no? Tenía una confianza como vacilante, porque confiaba en quién. ¿Confiaba en qué? En su capacidad, en sus fuerzas. Él estaba confiando aún en eso. Y dice la palabra del Señor que, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles son los resultados de un creyente que trata de ocultar ser cristiano? ¿Alguna vez alguien te ha preguntado, ¿eres cristiana o eres cristiano y prefieres callarte? Yo tuve algunos alumnos hace muchos años en una escuela, pero eran, ay Dios santo, pero terribles los mocosos, terribles de bachillerato, eran pero bárbaros. Y un día se sientan así en mi escritorio y les digo, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Por qué actúas así? Le voy a decir la verdad, yo soy cristiano. Uno era hijo de pastor y tocaba en la batería, y el otro era cristiano, y el otro era cristiano, y el otro era... ¿Qué? Le digo, ¿cómo y por qué? ¿Por qué actúas así? Y el que tocaba la batería, el hijo del pastor, me dice, la verdad, le voy a decir la verdad, maestra. Me decía, me da pena. Pero no pena por el evangelio, sino pena por mí, porque no me sé comportar. Ay, tanto sinvergüenza. Y muchos de nosotros preferimos no decir para no comprometernos. Porque si sabes que tú dices que eres cristiano, la gente va a tener la mirada en ti. Porque hemos dicho que los cristianos somos diferentes, ¿cierto o no? Entonces mejor no lo digo. Pero esto hace que tú estés más cerca de dar el primer paso al fracaso. Y eso fue lo que Pedro hizo. Dio el primer paso hacia la negación de Cristo. Cuando él dijo, no lo conozco, no sé quién es. Hay una negación reiterada. Lucas capítulo 22, 56 y 57. Dice la palabra de Dios que una criada al verle sentado le dijo, tú eres de ellos, eres Galileo, tú eres de ellos. ¿Y qué dijo él? No, pero aquí está lo que yo les digo que no había notado. Dice que a Jesús, ¿se acuerdan ustedes en dónde lo tenían? ¿Lo tenían adentro en una celda o lo tenían afuera latigándolo y golpeándolo? ¿Verdad que afuera en un patio? Y dice que ellos estaban ¿en dónde? En un patio. Jesús estaba cerca de Pedro cuando lo estaba negando. Y ahorita vamos a ver por qué. No lo digo porque esta señora está loca, no, sino porque ya lo leí. Jesús estaba cerca de Pedro cuando lo estaba negando. Yo no había notado esto. La primera vez que le pregunta a la mujer, Pedro dice, no lo conozco, no sé. La segunda vez viene un hombre y le dice, tú si hablas como ellos, no andas mal. No es cierto. Pero hay algo bien interesante. En el versículo 59, revise. Verso 59. Dice, como una hora después, ¿cuánto tiempo?
A ver, ya me negó 2 veces, ya lo negó 2 veces. Jesús ya le había dicho que lo iba a negar ¿cuántas veces? 3. En 1 hora, ¿piensas o no piensas que ya lo negaste 2 veces? Dices tú, ¿cómo? No es de que, es que en el calor, en el temor, pues contesté que no, seguido. Pero ya había pasado 1 hora. ¡Qué cosa! Pedro dice, ya había pasado 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué sucedió? Cantó el gallo. Pero vean el siguiente versículo. Ahí es donde les digo que Jesús no estaba bien. 61, dice, entonces, vuelto el Señor, ¿qué hizo? El que había dicho horas antes, el que le había cortado la oreja al soldado, el que había dicho horas antes, no solo a la cárcel, aún mi vida daría por ti. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Y ante la mirada de él, ante la mirada de Jesús, no hay quien se resista. ¿Quién se puede resistir ante la mirada del Maestro? Dice la palabra de Dios que cuando él volteó y lo vio, cuando lo negó la tercera vez, que voltea y que se le queda mirando a Pedro. No sé qué mirada pudo haber sido, pero yo no me imagino una mirada de que, ya ves, te dije. Eso habríamos dicho nosotros, ¿verdad? Ya ves, te dije que te anduvieras con cuidado, pero no, tú a fuerza. Eso habríamos dicho nosotros. ¿Creen que Jesús le habría dicho eso? Yo creo que Jesús ha de haber volteado con todo el amor del mundo, diciendo, estás en mis manos, Pedro. Aunque Satanás te ha zarandeado hoy, yo tengo otro propósito para ti. Y dice la palabra de Dios que a Pedro le dolió más esto. A Pedro le dolió más esto, que salió corriendo y lloró amargamente. Así dice la palabra de Dios, versículo 62. De 69, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo no vas a llorar? Si le has fallado, le había fallado. ¿Cómo han de reaccionar los creyentes cuando le fallan al Señor? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Como Judas. ¿Saben ustedes cuál fue el resultado de Judas? ¿Saben que Judas lloró también por haber traicionado a Jesús? Y fue y regresó las monedas. ¿Pero qué pasó con Judas? Salió y se ahorcó. Y dijeron los escribas, ¿cómo vamos a usar este dinero? Es dinero de sangre, lo reconocía. Eso dice la palabra de Dios en Mateo, léanlo después. Dice que la palabra de Dios, que ese lugar se le llamó la tierra de sangre. Y ahí se ahorcó Judas. Se cumplió la palabra de Dios, pero Pedro no hizo eso. Pedro, aún en su dolor, en su amargura, dice la palabra de Dios, que continuó con los discípulos. Pedro no se alejó de la hoguera de la iglesia. Pedro no se quiso alejar. Aunque su corazón estaba triste, Pedro decidió seguir con los discípulos. Lean por lo menos una. Juan 20:12. Ya 2 ángeles con vestiduras blancas estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Quién llegó primero?
¿Sabían ustedes que ahí estaban primero Juan y después llegó Pedro? Ahí estaban. Al igual que Pedro, nosotros no podemos permitir, si tú le has fallado al Señor y hoy has venido porque te han traído, porque te obligaron, porque pues ya no había más que hacer. Dice la palabra del Señor que no hay mejor lugar que acercándote, que siguiéndolo, porque de esa manera tú puedes ser restaurado. Pero si tú decides alejarte, hermano, lo único que vas a lograr es una muerte inminente. Eso es lo único que vamos a lograr. Debemos saber qué actitud vamos a tomar cuando le fallamos a Dios. Y la mejor actitud es acercarnos a Él. Esa es la mejor actitud que tú puedes hacer, acercarte a Él. Al igual que Pedro, no podemos permitir que nos venza nuestro desaliento por el fracaso. Debemos buscar de Dios. Ese es el deseo del Señor, restituido por Cristo. Dios es fiel. Amén. Ese es el texto que no habíamos leído. Juan. ¿Sí lo recuerdan? Que les dije, no leímos este texto. Es Juan 21, 15 y 17, por favor. Si lo buscan, se los voy a agradecer. Juan 21, 15 y 17. Siempre me gana el tiempo, perdón. 21, 15 y 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿a quién? ¿Saben que Jesús ya se les había aparecido antes a los discípulos? Y obviamente entre ellos estaba Pedro. Jesús se les aparece a los discípulos y Pedro había decidido regresar a la pesca. Y dijo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Sino lo que antes hacía. Voy a volver a la pesca. Y no solo Pedro, sino también los demás. Dice la palabra del Señor en el versículo 15, dice a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo, le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro es restituido. Hay una entrevista penosa. Pedro andaba ahí trabajando en la barca y entonces hay algo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Cómo te sientes después de que te va mal en un proyecto? Pues no se siente uno bien, ¿verdad? Y más si es en público, que todo el mundo se enteró, pues te quieres meter debajo de la banca, que nadie te vea. Porque qué pena, o ponerte el velo como Moisés, pero no porque resplandezcas de la presencia de Dios, sino porque te da pena, ¿verdad? Entonces, Pedro estaba en la barca, ya se había presentado. Y dice la palabra de Dios que ellos andaban pescando como la primera vez. Jesús los ve que andan pescando, no habían pescado, le echan la red, pero Jesús cuando los ve empieza a preparar comida. Dice, estos tienen hambre, siempre preocupado por ellos. Jesús siempre preocupado por nuestras necesidades humanas, y prepara comida. Llegan, se sientan. Pedro no era el mismo. ¿Creen ustedes que iba a ser el mismo Pedro? Después de que Jesús lo había visto que lo había negado, y aunque lo había visto, ¿creen que Pedro era el mismo? No. Había un Pedro hecho trizas. Había un Pedro despedazado ahí. Había un Pedro fracasado. Pero Jesús en su gracia, en su favor, le dice, en el primer versículo 15, le dice, estos, ¿me amas más que estos? Hay dos acepciones. Pedro le estaba diciendo, más que estos peces o más que estos hombres. ¿Cómo me amas, Pedro? Hace una comparación, porque él siempre se comparaba. Pedro siempre andaba diciendo que él era mejor que los demás. Y eso fue una maña que no se le quitó. Es en serio.
les dice, ¿me amas más que estos? Y luego en el 16 no había una comparación en la siguiente pregunta. Ahí va directo Jesús y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Y qué respondía Pedro? Te amo, Señor, te amo. Yo te amo, Señor. Sabes que te amo. Pero la tercera vez, estas 3 órdenes ayudaron a que Pedro comprendiera lo que era expresar el amor a Dios. Y entonces, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dice Pedro? ¿Por qué me pregunta 3 veces? ¿Cuántas veces lo negó? ¿Por qué me sigue preguntándolo? Si Él conoce mi corazón, ¿creen que Jesús no sabía que Él lo amaba? Sí, es Dios, claro que lo sabía. ¿Saben quién tenía que entenderlo? Él tenía que entenderlo, porque la carga de su fracaso, de haber negado a su maestro, estaba ahí. Él tenía que entender que sí amaba a Jesús, y tanto lo amaba que Jesús le dice, aún tu vida vas a dar por mí, Pedro, aún tu vida vas a dar por mí. Y Pedro murió dando la vida por Cristo. Tremendo. ¿Cómo se aplica este mandato a nosotros, hermanos? No nada más a los que ministramos. Todos tenemos una pregunta que responder. ¿Le amas? ¿Amas al Señor? ¿Amas a Dios? Olivia, ¿amas a Dios? Haz tu trabajo, Olivia. Haz tu trabajo. Martita, ¿amas a Dios? Haz tu trabajo, Martita. ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Cuál es el llamado? Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, ¿verdad, hermana Rosita? Gaby, ¿verdad que sí? Tenemos un llamado de parte de Dios. Y si no sabes cuál es, te voy a dar un tip, hermano, empieza a servir. Porque Dios no nos ha llamado a calentar bancas, ni a estar aquí monitos y gorditos. Así no. Esa no es nuestra labor. Esa no es nuestra función. En esa entrevista penosa, el costo del discipulado, Pedro, que estaba sentado ahora cerca de Jesús en la playa, dice, era un hombre diferente. Se había hecho trizas la confianza en sí mismo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No confíes en tus propias fuerzas. No seas prudente en tu propia opinión. No creas que tú eres mejor que alguien más. No. Aguas con lo que haces. Dice, así como Cristo había podido ver la negación de Pedro, ahora podía ver a un Pedro que hablaría de él aún a costa de su propia vida. La conducta de Pedro, no crean que cambió rapidísimo. ¿Saben ustedes que dice aquí, esto sí leanlo por favor? La conducta de Pedro en los versículos 20 y 21 nos recuerdan que ni siquiera el discípulo restituido era perfecto. ¿Qué creen que hace este Pedro? Ay, pues de mí. A ver, léanle esos versículos de Juan 20 y 21. ¿Qué dice? Volviéndose Pedro, ¿es hermana? Es el versículo 20 y 21. Ajá. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? El otro, léalo, de una vez. Jesús le Ya dijo, terminamos. si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Qué hizo este Pedro? ¿Creen ustedes que porque estaba siendo restaurado ya había cambiado su actitud? Canijo Pedro, competitivo, celoso. Es que ¿por qué nos anda siguiendo? ¿Jesús amaba a ese joven, sí o no? Era Juan, el mismo que escribió este libro. Lo amaba. Dice la palabra es que se recostaba y comía con él. Se recostaba en su pecho. Y Pedro se los dio. ¿Pero y este qué? ¿Por qué no sigue? O sea, si tú me dijiste a mí que sobre él, que yo era Pedro y me pusiste un nuevo nombre, que apacentara tus ovejas, ¿y este por qué viene aquí?
qué le dice Jesús? No seas metiche, Pedro. Cálmate. Tú no entiendes de plano, Pedro. Yo creo que si yo hubiera sido, le hubiera dado un saca, Pedro. Acomoda tus ideas, Pedro. Así no es. Si este me sigue, ¿tú qué? ¿Tú qué? Tú haz tu trabajo, tú haz tu obra, haz lo que te corresponde. Si este se para de cabeza, ¿a ti qué? ¿Qué es lo que nos dice el Señor hoy? Ay, es que fulanito está haciendo esto. ¿Tú qué? Haz lo que te corresponde. Haz lo que te corresponde. Tú sígueme, sígueme. Que si se paran de cabeza, que se paran. Tú sígueme. Que si no se paran, pues que no se paran. Tú sígueme. Haz lo que te corresponde. Ay, Señor. ¿Ven? ¿Qué les digo? El Señor habla duro y así como que, ay. Dice aquí la palabra, para concluir, el libro de Hechos presenta muchas descripciones de cómo Pedro fue usado en un ministerio poderoso. Él fue ungido por el Espíritu Santo el día del Pentecostés para que predicara un mensaje que llevó a ¿cuántas personas? 3,000 personas a Cristo. Era un líder de la iglesia en Jerusalén. Su visita al hogar de Cornelio abrió la puerta a la gente que, fíjense, a mí ese pasaje de Cornelio me encanta para evangelizar. Cornelio era un hombre que ofrendaba, que diezmaba, era muy bueno, pero necesitaba algo que Pedro tenía, y era que le presentaran a Jesucristo. Y Pedro dice, yo comer cosas inmundas, te les digo que ese Pedro no cambió tanto. Entendió que todo lo tenía que hacer por Dios, pero sus actitudes a veces eran terribles. Y Dios le tuvo que enseñar. Dios le tuvo que enseñar una, otra y otra vez. A veces así somos nosotros, pero Él hizo muchas cosas para la gloria de Dios. Los triunfos de Pedro ocurrieron después que reconoció lo que en realidad significaba seguir a Cristo. No es búsqueda gloriosa que despierta admiración, es la decisión de no titubear frente a la adversidad y el mostrar el amor de Cristo a los demás, sin que importe la posición de uno en la sociedad. Tal vez usted haya fallado en su andar espiritual, ya sea que haya cometido pecado o que haya negado al Señor de alguna otra manera, pero usted puede recibir perdón. No permita que su fracaso lo derrote. Tenemos que volvernos a Dios y pedirle perdón a Él. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Hay un coro que yo les decía a los hermanos, si me ayudan, por favor, hermano, ya saben que yo canto bien bonito. Hay un coro que a mí me gusta mucho. Dice, 1000 veces te fallé, mas tú fuiste fiel.